cáncer de ovarios, próximas novedades en los tratamientos, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por CEPAP. En esta ocasión contamos con la presencia de doña Luisa Sánchez Lorenzo, especialista en oncología médica de la Clínica Universitaria de Navarra, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y poder estar aquí con vosotros. Yo, mira, yo me gusta que en medio de la charla, si tenéis alguna duda, os pido por favor que me paréis y me preguntéis, ¿vale? No estéis esperando hasta el final porque luego las preguntas se olvidan y lo bueno es en el momento. Sí, decirte solamente que precisamente en la mochila que nos han dado, nos han incluido... Uy, mira, no le he cotilleado. Mira, qué bueno. Pues me parece estupendo. ¿Cómo voy a cotillear yo? Que eso no lo había visto yo todavía. Información de a saco. Pues ya voy a echarle un vistazo. Vale, cuento un poquillo. A ver, vemos que en diferentes zonas en el mundo la incidencia del cáncer de ovario es distinta. ¿Vale? Veis que la incidencia en las que las mujeres al final la expectativa de vida es menor, la incidencia también es menor, porque es verdad que es más frecuente algo más avanzadas en la vida, más que manera precoz, excepto algunos tipos concretos de cáncer de ovario que suelen debutar en edades muy precoces. ¿Vale? En España, los últimos datos que se publicaron a lo largo de este año por la Sociedad Española de Oncología Médica, calcula que se diagnosticaron unos 3.700 casos en el año anterior. ¿Vale? No es de los tumores más frecuentes, pero sí que los números tampoco son desdeñables. No contaba yo con esto, no le quedaba el dedito. No, hacia adelante y hacia atrás, así. No sabía yo esto que pensaba que tenía un... Da igual. Mira, una de las cosas que, como siempre, cuando pruebas la charla tienes que revisar que la incidencia no haya cambiado, que el porcentaje de estadio en el que se diagnostica sea igual o haya cambiado, subido, haya bajado. Una de las cosas que a mí, la verdad, me ha alegrado mucho ver este año es que, aunque las cifras todavía son muy humildes, del año 2022, que son estas cifras, las anteriores que eran 2018, se ha visto que la enfermedad localizada se diagnostica en un 3% más. Y esto es súper importante porque ese 3% más son pacientes que su pronóstico lo estás cambiando, porque el cáncer ovario impacta muchísimo que sea una enfermedad localizada o una enfermedad avanzada. ¿Vale? Todavía siguen siendo unos números muy humildes, veis que no llega enfermedad localizada al 20%, locorregional sí que es un 20%, es decir, metastásica es un 55%, muy desafortunadamente es un porcentaje muy elevado. Pero es verdad que la prevalencia cada vez es más alta, nuestros pacientes cada vez viven más, es decir, hay más opciones de tratamiento, hay más opciones que puede ofrecerle, la incidencia parece que está bajando. Pero no es como en otros tumores, que hay programas de screening eficientes. Eso ya os lo contaré después. Pero desafortunadamente no lo sé. Hola, buenas. Avante, coméntate aquí. Y la mortalidad también está bajando. La mediana edad al diagnóstico se considera los 63 años, pero tanto hay casos que se diagnostican de manera más precoz o más avanzada. Veis, si realmente os fijáis, el 50% de los casos aproximadamente están entre los 55 y los 75 años. Por eso os decía antes que siguen siendo edades muy avanzadas, bueno, más avanzadas, por eso en países en los que la expectativa de vida es menor, la incidencia también es menor. Esto es un estudio que se publicó en el año 2021, en el que se demuestra que, a pesar de hacer un seguimiento, un programa de screening, como pueden ser los de mama, los de colon, no se ha demostrado eficaz a la hora de diagnosticar los tumores de ovario de una manera, en un estadio más precoz, que como os había contado antes, tiene un impacto muy significativo en lo que es la expectativa de vida del cáncer de ovario. ¿Vale? Luego hay muchas más cosas que yo os contaré más adelante que también son muy importantes. ¿Vale? Vemos que las únicas pacientes a las que tiene utilidad los programas de screening son aquellas que tienen mutaciones de aumento de riesgo de cáncer de origen ginecológico. ¿Vale? Por ejemplo, las más conocidas son BRCA1, BRCA2, se conocen menos los RAD51 o el BRIP1, que también son mutaciones que van asociadas a un mayor riesgo de cáncer de ovario, de trompa o peritoneal primario.
¿vale? Porque siempre lo digo, pero la mayoría de los tumores de ovario no están en el ovario. El origen es la trompa, pero conceptualmente lo tratamos igual y se trata igual, ¿vale? Lo que os decía antes. Luego es muy importante conocer la biología del tumor. Se dice tumor de ovario, sí, muy bien, pero hay que buscar los nombres y apellidos. Yo me puedo llamar Luisa, pero Luisas, ¿cuántas hay? Muchísimas. Como no le pongan los apellidos y cosas muy concretas de información que te pueda permitir identificar mejor, te quedas cojo. Entonces, en lo que es la biología molecular del cáncer de ovario, distinguimos varios subtipos histológicos. Es lo que determina el patólogo cuando ve al microscopio el tumor que se ha sacado. Entonces dice, mira, pues esto es un seroso alto grado, que es el más frecuente de todos, un 70%. Luego también puede ser endometrioides, células claras, que son los más frecuentes. Y luego también seroso de bajo grado o carcinomas mucinosos, que son más infrecuentes, ¿vale? Y luego hay histologías raras, digas el tumor de Brenner o los tumores germinales, pero que están ahí y también tenemos que saber tratarlos y identificarlos, ¿no? Vemos el sitio de origen en función de cada uno, es distinto. Por ejemplo, muy importante, los tumores endometrioides y célula clara solo están asociados a endometriosis. Mujeres con historias muy largas de endometriosis, pues sí que tienen que ser conscientes de que tienen un poquito más de riesgo y por lo tanto chequearse un poquillo más. Y lo que os decía antes, el seroso alto grado, la mayoría de los casos el origen está en la trompa, no en el ovario. Vale, algunos tienen lesiones precursoras y otros realmente no las conocemos del todo bien. Por ejemplo, en el tipo mucinoso, hablan del mucinoso borderline, pero es en que realmente no lo tenemos claro, si os digo la verdad. Y los que están más asociados a mutaciones de alto riesgo son los serosos de alto grado, pero no son los últimos, ¿vale? A día de hoy, luego os lo enseñaré, está recomendado en que todos los tumores de alto grado, ¿vale?, que son la mayoría de ellos menos el seroso de bajo grado, se recomienda determinar el BRCA1 y el BRCA2 al menos, si no se puede hacer una plataforma genética más amplia. ¿Qué pasa también? Los endometrioides y de células claras también pueden tener riesgo de síndrome de Lynch, ¿vale? Los síndromes de Lynch están asociados a cánceres de colon no polipósicos también. Entonces, si hay una historia familiar importante de cáncer de colon, si hay una historia familiar también de cáncer de endometrio, porque el cáncer de colon y el cáncer de endometrio sí que están relacionados, ¿vale? Y con menor frecuencia también puede haber historia de cáncer de células claras y endometrioides, pero es más infrecuente. El cáncer de ovario puede ser hereditario, ¿no? Si hay un porcentaje, se habla que depende de dónde lo veas, es que está un 15 o 20% de los tumores de ovario pueden estar asociados a una mutación en BRCA1 o en BRCA2. Solamente esa. Y luego hay otras a mayores, ¿vale? Pero germinal se habla que en torno a un 15 o un 20%. Depende de dónde veas la bibliografía y varía también en función de algunos países. También la incidencia, por ejemplo, zonas en las que había mucha endogamia, por ejemplo, zona de Israel con judíos askenazi, la incidencia de mutaciones BRCA1 y BRCA2, como son comunidades más cerradas, sabemos que esa incidencia es mayor, porque al final... Porque se juntan. Efectivamente. Son, bueno, además endogamia al final, se casan pues de la misma zona, es más fácil que sean portadores de esa misma mutación, ¿vale? O comunidades más cerradas sin solamente ser, hablando de judíos askenazis, sino otras muchas, ¿no? Pero sí que es verdad que en función de eso puedes encontrar hasta un 15-20% de... Bueno, y luego hay otros genes que no son los únicos, pero es verdad que es el más frecuente de todos y es el más conocido. Y luego hay otras alteraciones moleculares, con las que os cuento aquí, que son como los apellidos ya, pero no son el primero y el segundo, sino los apellidos como 8 apellidos vascos, pues esto es igual, pero 8 apellidos de tumor o todos los que salgan, ¿no? Sabemos que cada tumor va más asociado a una mutación o a otra. Por ejemplo, los tumores serosos de alto grado, si yo no me encuentro una mutación en TP53, que es una determinación que hace que el patólogo, cada vez que ve uno de estos, yo no me voy a fiar de ese diagnóstico, voy a decir, hay que revisarlo otra vez porque no estoy segura. Solamente se considera que hay un 1% de los tumores serosos de alto grado que pueden no tener la mutación. El resto, el 99%, la tiene que tener. Si no la tiene, desconfía. Desconfía. Y luego hay otros, pues, también que te ayuda mucho. Y esto a día de hoy nos está permitiendo dirigir las terapias justamente a estas mutaciones. Por eso, una vez ya has descubierto el tumor. Efectivamente. Esto es con lo que te permite ajustar mejor el tipo de tratamiento y buscar nuevas alternativas de tratamiento al estándar conocido. Por ejemplo, ahora en enfermedad metastásica, para pacientes que recaen, no en primera línea,
en células claras estamos desarrollando varios estudios para pacientes que tienen mutaciones en ARID1A, porque sabemos que es algo muy característico del carcinoma de célula clara y que tenemos una diana específica para ellos. Entonces, si tengo algo que puede ser más específico para un tumor que, aparte, no es el que mejor responda de todos a la quimio, pues me voy a ir a por ello. Esa mutación también la puedo encontrar en endometrioide, pero la frecuencia es mucho más baja. Y nuevas terapias, por ejemplo, la presencia de amplificaciones de ER2, amplificaciones o mutaciones, pero lo más fácil es que sean amplificaciones, también son una diana terapéutica a día de hoy, porque ya tengo algo específico que me permite tratarlo. Todavía es verdad que, por desgracia, en Europa no lo tenemos disponible, pero llegará y será una alternativa. Y ya hay muchos hospitales en España que están luchando por poder facilitar ese tipo de tratamiento a pacientes que ya no tienen alternativas dentro de lo estándar, pues los médicos lo luchan. Igual que yo supongo a mis pacientes, sé hospitales públicos que están haciendo lo mismo, porque saben que es una alternativa terapéutica buena y lo están Estamos hablando del compasivo. Sí, es un uso compasivo, por ahora sí. Dentro de poco, si Dios quiere, podrá usarse fuera de ya no solo compasivo, sino un acceso expandido, es decir, poder usarlo antes de que tenga la indicación, porque se espera que relativamente poco tiempo se pueda acceder a ello, pero por ahora sí solo es compasivo. Espero que eso cambie en breve, pero por ahora sí. Una pregunta. Sí. ¿El BRCA y el HRD se hace solo en el seroso o se piden en los demás también? Mira, a día de hoy, por ficha técnica, solo se debería pedir en seroso de alto grado, ¿vale? Porque el BRCA en todos, menos en el bajo grado, y en algunos casos en el mucinoso tampoco se debería pedir porque la probabilidad de encontrarlo es casi ninguno. Menos en el mucinoso. El mucinoso y el de bajo grado, adecuémonos a la historia familiar, porque yo tengo 2 pacientes con mutaciones en BRCA1 y en BRCA2, seroso de bajo grado. Pero ellas, ¿por qué se lo hicimos? Porque cuando hicimos el árbol genealógico y recogimos toda la información, dijimos, ostras, aunque sea seroso de bajo grado, esta familia es muy representativa, entonces no puedo obviar lo que la parte de familiar me está diciendo. Se lo hicimos y lo encontramos. Y lo que me decías, el HRD realmente por ficha técnica solo la deberíamos pedir en los serosos de alto grado, porque es el único que está validado, porque los ensayos clínicos con los IPAR que incluyeron esto, el 90 y mucho por ciento de los pacientes eran serosos de alto grado, un porcentaje muy pequeño no era seroso de alto grado. Vale, perdón, ¿qué te conté? No, en absoluto. ¿Y existe un tratamiento customizado para cada una de las alteraciones moleculares? Para todas no, pero para algunas sí. ¿Vale? Luego, de hecho, os enseñaré algunas cosas que ya se han publicado con ER2, ¿vale? Que es justamente el uso compasivo que hablaba. ¿Cómo te llamas? Perdóname. Virginia. Como hablaba Virginia previamente, ¿vale? Y que yo te digo, yo ya lo he usado en varios pacientes y creo que es una alternativa terapéutica interesante, que habrá que intentar fomentar que podamos acceder a ello con más facilidad, sobre todo que los pacientes puedan acceder a ello con más facilidad, pero la burocracia pues lleva su tiempo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y, por ejemplo, es verdad que en Estados Unidos con el fase 2 ya se ha aprobado, pero en Europa es difícil que te lo aprueben sin un fase 3. Pero con los datos que hay, es verdad que hay que luchar para que los pacientes puedan... ¿Con el fase 2 se lo han aprobado? En Estados Unidos sí. Y por cosa que los resultados deben de ser... Os lo voy a enseñar después. Increíble, ¿no? Así que lo vais a ver vosotros, ya me diréis lo que opináis. Vale. Vale, a ver, esto, bueno, lo que os decía, el BRCA1 y el BRCA2, tenéis que pensar que hasta un 47% de las mujeres portadoras de esta mutación, en alguno de estos 2 genes, no tienen una historia familiar representativa. Por eso no me excluirá, es que solo se lo hago si tiene historia familiar. No. Cáncer de ovario, lo que digo, menos mucinoso y seroso de bajo grado, debería hacerse en todas. ¿Vale? En todas las pacientes con este diagnóstico se debería hacer. Es difícil de diagnosticar, ¿no? Ese es el problema, que cuando lo diagnosticas, por eso ese porcentaje que os hablaba, que hay un porcentaje muy bajito, que es menos de ese 20% que se diagnostica como una enfermedad localizada, que tiene una importancia pronóstica tan importante. Porque, a ver, salvando las distancias, va a sonar un poco vulgar lo que voy a decir, pero si en el abdomen cabe un niño, hasta que una mujer realmente se da cuenta que su perímetro abdominal hay algo que no está funcionando bien, al principio puedes pensar, bueno, pues estoy agarrando un poco de peso, que nos puede pasar a cualquiera,
Pero hay un momento que el abdomen empieza a aumentar de un volumen que dices tú, esto ya no es que me ha ganado un par de kilitos. Yo he tenido mioma y salí del quirófano con 5 kilos menos. Por eso que dices tú, aquí hay algo que no funciona. Es la pena, es eso, que como es una cavidad tan elástica, por decirlo de alguna manera, tiene mucha capacidad. Y eso no es como si yo me detecto una lesión aquí en la mano, a lo mejor el primer mes no le hago caso, pero el segundo que veo que eso va creciendo, ya me voy yendo al dermatólogo para preguntar, ¿y esto qué es? Dentro de eso no pasa, por desgracia. Ya me gustaría. Y luego también mucha gente dice, no, es que el estudio solo hay que hacerlo si son pacientes jóvenes. No, es que hasta un 70% son mayores portadores de mutación BRCA1 y BRCA2 son mayores del 50% al diagnóstico. Lo que os decía antes, la mediana de pacientes, la mediana de edad de diagnóstico son 63 años. Entonces, no me es criterio de, si es joven le hago el estudio de BRCA1. La idea es cáncer de ovario de alto grado, no mucinoso, y que no sea bajo grado, obviamente, BRCA1 y BRCA2 obligatorio. Y luego ya, en función de la historia familiar, vemos si hay que hacerle algo más. Porque ahí puedes decir, coche, pues tengo una historia familiar mucho de cáncer de colon. Pues a lo mejor me tengo que fijar si es un endometrioide, no voy a decir que tengo un Lynch. Pero eso tenemos una información inmunistoquímica muy rápida. Eso al patólogo, al anatomopatólogo le pido que haga una tinción y ya me sirve para ver la probabilidad que tiene o no. Si tiene una pérdida de unas proteínas en la muestra, sé que la probabilidad es alta o es baja y ya me permite tener esa información adicional rápidamente. Perdona, el hecho de que la paciente que tiene un aneo de ovario tenga historia familiar de aneo de mama, esto no incrementa el espectro mutacional, sino que seguiría circunscrito a BRCA1 y BRCA2. Sí, efectivamente, porque es verdad que, por ejemplo, las BRCA1 sí que tiene un riesgo más alto de cáncer de ovario, es como un 40%, de mama es en torno a un 40-60%, y BRCA2 es como entre un 20 y un 30 de cáncer de ovario y también un poco más, incluso más de un 60 de mama. Entonces, está muy relacionada. Luego también tienes que meter páncreas, melanoma, es decir, yo, por ejemplo, aunque no tenga historia de mama, pero si tiene historia de páncreas, dices tú, cuidado porque eso también puede estar relacionado con el BRCA1 y el BRCA2. Y el melanoma también, bueno, el melanoma más con el BRCA2 que con el BRCA1, pero luego hay cosas distintas. Y luego, dentro de todas las mutaciones, no todas las mutaciones son iguales, ¿vale? Es decir, no todas las mutaciones de BRCA1 tienen el mismo riesgo. Hay mutaciones que lo que llamamos como clúster. Esos clústeres son como esta mutación en esta parte del gen BRCA1, que es enorme, está asociada a mayor riesgo de mama y ovario. La de que está 20 posiciones más allá, por decirlo de alguna manera, está más asociada a lo mejor con páncreas, ¿vale? No te excluye que vaya a ser obligatoriamente de esa manera, pero suele ser bastante fiable. Es decir, si yo tengo una historia familiar de mucho cáncer de mama y ovario, la probabilidad de páncreas a lo mejor es más bajita. Pero te voy a hacer el mismo screening que se lo haría a cualquier otra persona que tenga un BRCA1 que está asociado con eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no puedo excluir que lo puedas desarrollar a lo largo de todo el tiempo que va a estar el seguimiento. Entonces, en eso más vale ser precavido y sobre todo porque prefiero, si estás en un programa de screening de hereditario, que yo también hago eso, entonces estoy muy concienciada con ello, prefiero cogértelo. Primero, si no lo encuentro, mejor, pero prefiero cogértelo cuando mide unos milímetros, ¿vale? Que cuando tenía unos centímetros, porque la probabilidad de que dé unas metástasis, pues, varía mucho. Entonces, si hago un buen screening, un buen seguimiento, la probabilidad es menor, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se entienda bien? ¿Algo que preguntad, que eso es lo mejor. Lo que decía, las diferentes sociedades científicas lo que están recomendando es tumores de origen ginecológico de alto grado, al menos BRCA1 y BRCA2, al menos. Y luego ya en función de la historia familiar. Vale. Las implicaciones de las pruebas familiares de tipo hereditario son muy importantes, ¿vale? Porque puede ayudarnos a elegir el tratamiento más adecuado para el paciente, puede explicar la prevalencia de un tumor en una familia, decir, jolín, pues es que toda mi familia ha tenido cáncer de mama desde mi bisabuela, mi abuela, y tal, y esto te da la opción de tú también poder hacer un seguimiento específico o incluso, si te lo planteas, la posibilidad
de hacer una cirugía profiláctica. Eso ya es muy personal de la paciente que se lo tiene que hacer. Una cirugía pues no deja de ser un quirófano, pero es verdad que tu riesgo disminuye de manera sustancial. Entonces también pues hay que pensarlo. Y entonces tienes que saber los riesgos, los beneficios. Obviamente no vamos a obviar que son pruebas que dan ansiedad, ¿no? Porque estás con la incertidumbre de qué me va a salir, si sí, si no, si saldrá y si me sale esto que puede pasar a mis hijos, yo eso tengo que comunicar a mi familia. Son cosas que son temas muy sensibles. También la preocupación por el seguro. Mucha gente que tiene seguro privado le preocupa cómo esto puede afectar a las coberturas que puede tener, porque algunas pues es un problema y eso es una realidad. En teoría no debería, en base a la ley no pueden preguntarte por tus alteraciones genéticas. No sabía esto. No deberían. No, y no debería cambiar. Mañana a determinada edad, si tú te quieres hacer un seguro privado, no te lo hacen. Sí, a partir de los 70 años, olvídate. No te lo van a hacer. Claro, no te lo hacen. Sí, y una de las grandes penas que hay es que a mí me pasa mucho en la clínica que veo gente que llega a 70 años, a partir de 70 años no te aseguran. O si tienes menos, vale, te aseguro, pero si es una patología oncológica, te excluye oncología. Sí. Y claro, me dicen pacientes, estupendo, ¿no? Digo yo, sí, para ti tiene una utilidad estupenda, ninguna, básicamente. Pero, pero son temas muy sensibles. Y es verdad que igual que la información genética no hay obligación ninguna de dar esa información y no te pueden preguntar por ella, el resto de las patologías sí que si no las cumplimentas bien y luego se descubre que las tienen, te pueden dejar de cubrir. ¿Cierto? Eso es bastante complicado. Obviamente todas estas mutaciones pueden tener una implicación familiar. Es decir, si tú eres portador, si yo fuera portadora, mi descendencia tiene una probabilidad de un 50% de haberlo heredado. ¿Vale? Hace incluso nietas. Claro, sí. Pero es verdad que si tu hija no la tiene, tu nieta no la va a tener. Es decir, si tu hija no es portadora, esto no se salta una generación. No. Es decir, yo puedo ser portadora y nunca desarrollar la enfermedad, pero a mi descendencia transmitírsela. Claro, pero la abuela portadora. La hija portadora de cáncer, pero se manifiesta, no lo sé porque no se hicieron pruebas genéticas, ¿vale? Pero tuvo cáncer. Sí. Mi marido, otro hijo, ha tenido cáncer de vejiga. Mis hijas pueden, ahí hay una línea de cáncer de toda la familia. Hay dos cosas distintas, por ejemplo, la vejiga. Tienes dos opciones, una que está asociada con el tabaco y dos que está asociada con síndrome de Lynch. Son las dos cosas. Sí, es decir, hay síndromes de Lynch que están asociados a debut precoz de cáncer de vejiga y de uréter en algunas, o pelvis renal. Y luego hay una cosa que se llaman los riesgos poligénicos, ¿vale? Es decir, que tú no tengas una mutación concreta que esté definida como de aumento de riesgo, pero la combinación de tus variantes genéticas da lugar a una predisposición. Lo que pasa es que eso todavía no lo tenemos muy bien definido, ¿vale? Pero las plataformas que hacemos de cáncer hereditario sí que los estamos calculando ya. Porque si tú tienes una historia familiar muy significativa y tienes un riesgo poligénico alto, a lo mejor, aunque no haya programas de screening definidos, a lo mejor en ese caso tenemos que echar un poquillo de ser un poquito picados y decir, jolín, pues a lo mejor esta mujer no tiene o este hombre no tiene un riesgo muy bien definido, pero tiene un riesgo poligénico que a lo mejor le tengo que adecuar su seguimiento a su historia familiar y al riesgo poligénico. Pero no están definidos por guías clínicas. Lo que decía, permite la realización de pruebas predictivas a otros miembros de la familia. Es decir, si yo soy portadora, cuando mi hijo llegue a cierta edad, en ese momento, si él quiere, en este caso yo porto un niño, si él quiere, puede hacerse el estudio. Si él no quiere, no tiene por qué hacérselo. Es decir, eso es algo muy personal. Sí. Solamente se admite la realización de pruebas de tipo heredofamiliar en menores, en casos que puedan desarrollar tumores en la infancia. ¿Vale? En esos casos, con la aprobación de ambos progenitores, se puede hacer, pero necesita la aprobación de los dos. Si yo tengo un hijo y mi marido no está de acuerdo en hacerle estudio genético de la mutación que él o yo tiene, no se lo puede hacer. Tienen que estar los dos progenitores de acuerdo.
Eso a veces pues es un poco complicado, os lo digo. Se identifica una variante patogénica, puede debatirse y aplicar medidas preventivas o de cribado especial. Es decir, si yo detecto una mutación de aumento de riesgo, le voy a proponer al paciente o cirugías profilácticas si van asociadas, por un lado, siempre y cuando quiera. Si no quiere, le ofreceré alternativas de seguimiento, que son la opción que le puedo ofrecer si no quiere someterse a cirugía preventiva, asumiendo obviamente los riesgos una vez explicados, y se le ofrecerá un programa de cribado de las patologías que estén asociadas al tipo de mutación que tenga. Es decir, ya tenemos unas guías internacionales para recomendarlo y luego se le explican alternativas si no quiere. Por ejemplo, yo tengo pacientes algunos que me dicen, yo la colonoscopia cada 2-3 años me la vas a hacer tú, yo no me la voy a hacer. Entonces, bueno, colonoscopia virtual y si encontramos alguna cosa llamativa te va a tocar la otra. Y alguna gente la prefiere así. Bueno, pues intentamos ofrecerles alternativas que nos permitan siempre detectar un tumor en un estadio inicial y no cuando esté avanzado, que es lo que queremos. Luego, lo que hablábamos antes del HRD, que lo comentabas tú antes. A ver, el HRD yo lo veo como un taller, ¿vale? Es decir, es el mecanismo que tiene nuestro ADN para repararse. Si funciona bien, se repara. Si no funciona bien, no se acaba reparando y abocas a la célula a la muerte. Y también abocas a la célula de errores, ¿vale? Entonces, realmente los test que se utilizan ahora, que luego os contaré un poco qué tipos de test hay, son aproximaciones a este estatus del sistema de recombinación homólogo. ¿No son 100% fiables? No. ¿Discriminan todos los pacientes perfectamente en deficient y en proficient? No. ¿Es la mejor aproximación que tenemos y es lo mejor que tenemos a día de hoy para poder hacerlo? Sí. ¿Es lo que usamos porque le sirve para la mayoría? También. Vale, entonces, no es perfecto, pero es lo que tenemos. Y es un método que es bastante fiable. Hay pacientes que, en teoría, los deficient responden mejor al tratamiento que los proficient a nivel teórico. Pero yo tengo pacientes proficient que me han sorprendido y se han saltado las estadísticas por arco del triunfo. Por eso siempre decimos que no es un biomarcador perfecto. Siempre, como en todo, hay colas que se van para un lado y para otro, pero porque hay alteraciones que todavía no tenemos bien definidas. Por ejemplo, sabemos que automáticamente un portador de mutaciones en BRCA1 y en BRCA2 va a ser deficient por definición. Los RA51 que os hablaba antes, los BRIP, van a ser deficient por definición. Otras, por ejemplo, ciclina E1, que eso es un tema muy controvertido y que a mí en términos de investigación estoy dándole muchas vueltas a esto, porque en teoría la amplificación en CCN1 y la mutación en BRCA en teoría son incompatibles, es decir, una paciente no la puede tener a la vez. Eso es falso. Pero tengo varios casos de que las han tenido a la vez, ¿no? Y de hecho esos pacientes no se comportan exactamente igual que en el grupo de deficient, tienen el pronóstico un poco peor. Pero bueno, son información que sabemos y que nos permite decir, pues sé que esta no se va a comportar igual, voy a estar más pendiente y prestarle más atención. Vale. Vale. Lo que os decía, el tumor es de alto grado, pero sobre todo en los serosos, que son realmente los que estaban incluidos en los ensayos clínicos. Porque la mayoría de los estudios de IPARC incluían, en la mayoría de los casos, serosos de alto grado. Muy poquitos incluyeron algún endometrioide. Es decir, hay varios test, que es lo que usamos. El validado es el Myriad My Choice, ¿vale? Lo que pasa es que es un test que es súper caro. Estamos hablando que a nivel comercial cuesta 3.700 euros aproximadamente, ¿vale? Que es bastante dinero. Entonces, a día de hoy se han validado otros test que tienen un coste menor y se han comparado con eso, con un grado de concordancia de un 99,2, 99,3, no me acuerdo ahora con el resultado, que se presentaron en el Congreso Europeo de 2023, no este año, el anterior, y veías que el grado de concordancia era muy elevado, por lo tanto se asume que si tienes un resultado de SOFIA, que es como se llama el que usamos habitualmente, positivo, es equivalente a esto. Pero, ¿son exactamente iguales los test? No, pero son también aproximaciones muy similares. A día de hoy se están desarrollando
a nivel investigacional, fomentado por diferentes instituciones, disponer de estos test a un coste más barato, ¿vale? ¿Por qué? Porque se haga, como quien dice, desde la academia, es decir, que desde el ámbito de investigación se fomente la realización de estos test y que se valide y se compare con los de MyChoice. Eso está financiado por la Seguridad Social. A día de hoy, por ejemplo, el MyChoice en su momento lo cubrió una compañía, que es AstraZeneca, básicamente porque la aprobación de su combinación de olaparib y bevacizumab estaba condicionada a que el HRD fuera positivo. Entonces a ellos les interesaba que dispusiéramos de este dato para poder prescribirlo. Y hasta ahora lo han financiado. Después de 4 años han dicho, señores, han tenido tiempo para espabilar y para poder validar sus propios test, apúrense. Y ahora, es verdad que ahora está todo el mundo apretando para poder hacerlo e intentar hacer Sofía, que es el test validado que tenemos ahora, comparándolo con el MyChoice, que tiene un coste menor. Es decir, Sofía tiene un coste de 2.000 euros, que es casi la mitad de lo que vale el otro, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, pues también, cuantos más test hagas y si te unes a una misma institución, podrás abaratar costes. Lo que habrá que hacer es que algún centro en cada comunidad sea referencia para hacer ese tipo de test, porque cuantos más test haga a la vez, más podré también abaratar. Y luego, si luego tengo uno creado en mi propia institución que lo he validado, pues también podrá salir más barato. Una pregunta, ¿este test entra dentro o piensas que podría entrar dentro en un futuro próximo de la famosa cartera que va a financiar el sistema sanitario? Debería, porque forma parte de los test, de los biomarcadores que necesito en este momento para tomar decisiones terapéuticas, ¿vale? Puede haber una controversia ahí que te digan, bueno, pero es que tú tienes IPARs que han demostrado funcionar independientemente del estatus de HRD. Sí. Y eso es cierto, Pero es verdad que en HRD positivo tienes unos resultados un poquito más positivos con la combinación. Pero ambos test son opciones que tú ambos IPAR, la combinación de olaparib más beva o niraparib o rucaparib, son opciones que a día de hoy tienen disponibles, es decir, la combinación de olaparib y bevacizumab solo para HRD positivo, pero los otros dos, HRD positivo y HRD negativo. Pero es verdad que tú tendrías que disponer de esa información molecular para poder tomar una decisión más acertada. Pero bueno, yo creo que sí que tendrá que entrar dentro de esa carta de servicios. Ahora ya dependerá un poco de cómo podamos ajustar precios. Porque un poco difícil, lo creo yo. Bueno, yo no creo que sea tanto, porque al final yo creo que tener esa información te puede ayudar a ajustar el mejor tratamiento, y si una paciente no necesita ese doblete, pues no se le da. No tiene experiencia con él. Sí, luego hay muchas cosas estas de legislación que por desgracia. Ayer por la tarde tuvimos sobre esto y ahí se mezcla economía, política. Todo. El ejemplo más claro reciente ha sido el cáncer de mama, justamente, que había muchos cambios a nivel político ahí que han afectado. Todos los estudios de HRD admitimos que no son perfectos, ¿vale? ¿Qué cosas pueden influir? Pues que tú selecciones, lo que os decía, un tumor en su origen es más o menos homogéneo, pero ya cuando empieza a dar metástasis, cada hijo que ha soltado el tumor es diferente, igual que nuestros hijos se parecen algo a nosotros, pero no son iguales. Entonces, pues esto igual. Y cada metástasis se parece a la que le dio su origen, pero no son iguales. Y dependiendo del trocillo que mandemos, algunas mutaciones, muchas de ellas serán comunes, pero otras no. Pero mantiene como mayor, o de ignorancia absoluta, mayor fiabilidad el tumor original, no tiene por qué. ¿El ovario? No. De hecho, para la determinación del HRD puedes mandar el tumor primario del ovario o puedes mandar cualquier metástasis que cuando el cirujano para la determinación del HRD que se meta a coger. Es decir, si ahí te coge una metástasis peritoneal, yo voy a hacer el HRD ahí exactamente igual que en el ovario y tiene la misma validez una cosa que la otra. No es distinto.
Y cuando te salen resultados diferentes, ¿qué eliges? Cuando te salen resultados diferentes, normalmente no lo haces en varias piezas, normalmente lo haces en una. Otra cosa es que puedas tener tumores de histologías mixtas. Por ejemplo, a veces tienes... Para terminar de liarla, sí. Por ejemplo, hay veces que puedes tener algún seromucinoso, puedes tener alguno que es endometrioide más célula clara. Es decir, cuando tienes ahí dices tú... Vale. También ves el porcentaje que tenga de cada uno. Okay. Puedes decir tú que la mayoría sea seroso y luego hay un pequeño porcentaje que es endometrioide, mucinoso y todo eso. Son histologías mixtas, pero son rarezas. Lo normal es que sea una histología única, ¿vale? Pero las hay. Y de hecho nos pasa a eso bastante con los carcinosarcomas de origen ovárico o endometrial. ¿Vale? Los carcinosarcomas tienes que, aunque se tratan como tumores epiteliales, que es de lo que estamos hablando ahora, sabes que según el porcentaje que tenga de componente sarcoma se puede comportar de una manera o de otra. ¿Vale? Es decir, no es lo mismo algo que tiene un componente sarcomatoide de un mesenquimalo sarcomatoide, ya llamarlo de un 5 o 10%, por poner un número, que no es que sea un número fijo, a uno que tenga un 60-70%. O sea que la probabilidad de recaída de uno y otro no es la misma, porque la respuesta a la quimio no es la misma. Entonces, eso también lo tenemos claro. Pero a la hora de determinar el HRD vale igual el tumor primario que la metástasis. No hay diferencia. Es decir, de que va a depender de que yo tenga acceso a una cosa o a otra. ¿Vale? Es decir, de qué es lo más fácil que yo pueda biopsiar dañando lo menos posible a la paciente. ¿Vale? Es decir, si yo tengo... puedo coger el ovario fácilmente con una laparoscopia, fenomenal, pero es que si entro y veo que tengo una lesión que está, como quien dice, ahí al lado y no necesito continuar con más riesgo que eso suponga, me va a valer igual. Pero si tú intervienes quirúrgicamente a la paciente, pongamos que optas por darle, por ejemplo, es una paciente metastásica y optas por hacerle neoadyuvancia, o sea, tratarla con quimio o con lo que sea, y la intervienes quirúrgicamente, ahí sí que tienes un campo maravilloso de la pieza quirúrgica. Normalmente cuando tú vas a hacer una neoadyuvancia, porque no es una paciente que puede operarse entrada, habitualmente necesitas una confirmación histológica previa, o debería hacerse de esa manera. Entonces una laparoscopia exploradora para ver cómo está todo, es decir, para ver si hay calciomatrosis peritoneal, si hay infiltración de la serosa del intestino, si hay infiltración de los vasos, es decir, para hacer, como quien dice, un mapa y poder determinar la cantidad de enfermedad que tiene. Entonces tú de esa misma que tienes, coges ya una muestra y analizas, confirmas el diagnóstico y los resultados de HRD más fiables son los de que consigas ahí. ¿Por qué? Porque los dos ya lo has sometido a quimio. Tú ya le has inducido ciertos cambios en el tumor. Entonces ya no está tan virgen, es decir, es válido. Sí, es válido si no tienes una pieza quirúrgica anterior y lo puedes hacer en la pieza quirúrgica, en la cirugía de intervalo. ¿Se puede hacer? La respuesta es que sí. Los mejores resultados y los más fiables, por decirlo de alguna manera, van a ser los que cojas tú en el momento del diagnóstico para coger esa muestra. ¿Vale? Porque ahí ya no lo has expuesto a ningún tipo de quimio, ninguna anoxa. Y te puedes encontrar una cosa también, que es la mejor de las circunstancias, que tenga una respuesta completa de la cirugía, que cuando entres a operar no quede ni restos. Bueno, eso es... Que eso sería maravilloso y a la fiesta. Entonces ahí dices tú, ¿el HRD cuál es? ¿Sabemos? Suponemos que el HRD ahí será positivo, pero una respuesta tan maravillosa suele hacer HRD positivos o BRCA mutados. Que cuando vemos esas respuestas nos decimos, esta es positiva o tiene alguna mutación de estas de alta sensibilidad al tratamiento, ¿no? Entonces, lo suponemos, pero hay que demostrar que la tiene. Vale. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que...? ¿No? Vale, os cuento un poquillo novedades. A ver, es verdad que hay que tener una cosa muy clara. La cirugía del cáncer de ovario hay que hacerla bien, ¿vale? Porque la posibilidad de hacerla en centros de referencia cambia mucho el pronóstico del paciente. Es decir, no es igual, y con todo el respeto, en un centro pequeñito que te operan un cáncer o 2 cánceres de ovario al año que un cirujano que está de operar 40 o 50 al año. ¿Por qué? Porque su experiencia obviamente la experiencia es un grado en este caso. Básicamente porque tendrá todo mucho más protocolizado, tendrá el ojo ya mucho más hecho a que no se le escapen lesiones metastásicas.
¿vale? Entonces, hay ya como certificaciones a través de sociedades científicas que permiten, como quien dice, validar a un centro como centro de referencia para operar cáncer de ovario, que debería ser algo que incluso desde el Ministerio de Sanidad, incluso sé que lo han intentado muchas veces, pero todavía no se ha conseguido, pero se debería trabajar en esa dirección, porque es que eso cambia el pronóstico de las pacientes. Es decir, algo tan importante y tan básico, es decir, una buena cirugía cambia de que el paciente pueda ir mucho mejor que un paciente mal operado. Y un paciente bien operado se opera de inicio. Es decir, la primera oportunidad es la que tiene más impacto. ¿Vale? Entonces, paciente... Perdona, sí, antes decían que si quitabas todo lo que es el ovario, todo lo que es el endometrio y demás, Sí. Y a lo mejor esa persona tiene metástasis, si tú quitas todo, la metástasis desaparece también, o puede ser que se haya comunicado con algún otro órgano. Piensa que hay veces que no... A ver, por ejemplo, cuando hacemos estadificaciones, normalmente lo hacemos o con TAC o con PET. Idealmente nos gustaría tener PET, ¿vale? Porque nos da información no solo anatómica, sino también metabólica. Es decir, cosas chiquititas que se te pueden pasar por alto y las puedes ver en localizaciones que no esperabas. Y que eso te da una estadificación mucho más fiable. ¿Vale? Es decir, sabes de entrada de qué punto partes y también en función de eso puedes adecuar el tratamiento y saber si puedes operar de entrada o no. Es decir, yo pacientes que tengan enfermedad fuera de la cavidad abdominal, excepto que el cirujano me diga, mira, tengo una que te está justo ahí al lado del diafragma, que si abro un poquito el diafragma y te la puedo sacar, pero una paciente que, por ejemplo, me tenga afectación pleural con infiltración de la pleura, pues esa paciente yo digo, mira, esa paciente no es de cirugía de entrada, esa paciente le doy quimio antes y en función cómo responda, luego intento operarla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el problema, también tenemos que pensar, una cirugía cuando tú la puedes hacer de entrada, fenomenal, porque buscas dejar a la paciente limpia de enfermedad macroscópica, de lo que el ojo del cirujano ve. Luego, los cirujanos se enfadan mucho con nosotros, entre comillas, pero dicen, cuando te digo que es R0, es R0. Y yo digo, si yo no digo que no tengas razón, si yo me fío de lo que tú me dices, pero yo después de que te operen te voy a hacer un escáner para ver que está todo limpio, porque eso luego cambia lo que yo voy a hacer. Y no es que no le crea de lo que me está diciendo, porque sí que me fío de mi equipo quirúrgico, 100%, pero es verdad que hay pacientes que si tardan mucho en reponerse de la cirugía, hay enfermedad microscópica que el cirujano no es que la haya dejado atrás, pero es que el ojo se puede quedar. Y en el tiempo que el paciente tarda en recuperarse una cirugía, puede volver a aparecer. Por eso les digo, si hay mucha carga fuera de la cavidad abdominal, no vale la pena meter al paciente a cirugía en ese impasse porque llegará más frágil para cirugía. Luego, en el tiempo que yo necesito para que esa paciente se recupere, la enfermedad, que yo sé que ya tiene un sitio que yo no he podido alcanzar, va a seguir creciendo. Por eso en esos casos, te voy a decir, mira, tú no eres de cirugía ahora. Después de darte algo de quimio, lo reevaluamos. No es decir que no, sino que lo tenemos que hacer de la manera que sea la más segura para el paciente, que al final es lo que importa, es decir, que tenga la mayor probabilidad de éxito esa cirugía. ¿Vale? Entonces, ahí ya te dice un poco en qué casos se debería hacer, ¿no? Dice, centros especializados, con comités multidisciplinares, ¿vale? Es decir, es que la decisión de una cirugía no solo la toma el cirujano, no solo tomo yo, la tomamos en conjunto reevaluando todas las pruebas. Es decir, básicamente porque el cirujano es el que se va a meter, pero es que luego la que va a decidir el tratamiento somos la parte de oncología. Es decir, tenemos que trabajar juntos para diseñar el mejor tratamiento posible. Por eso, donde se haga cirugía debería siempre haber un comité multidisciplinar en el que en equipo se comente todo esto. ¿Vale? También luego tienes que tener un buen patólogo, porque si un buen patólogo estás perdido, pues tienes un cirujano estupendo o un oncólogo que lo intenta hacer lo mejor que podamos, pero como el patólogo no te diga realmente lo que hay y sea fiable, estás pero perdiño. ¿Vale? Es decir, siempre que la cirugía de entrada sea posible, es nuestra primera opción, pero si la cirugía de entrada no es posible, será quimio antes. ¿Vale? Hay unos criterios que os los voy a enseñar a continuación, en base a los cuales se dice aquí es posible y aquí no es posible. ¿Vale? Lo que os decía, cuando la cirugía completa es posible, la citoreducción primaria se recomienda, cirugía de entrada. Cuando no es posible, se recomienda obtener una muestra histológica para diagnóstico y para determinación de biomarcadores. ¿Vale? Los que os comentaba previamente.
es que no es lo mío lo del débito. Estos son algunos de los criterios de rescatabilidad. ¿Le puedes dar al ¿Se responde? Ah, pues mira, sí, no sabía yo que no respondía. Mira, soy de tonta soy. A ver, Pues lo que os decía, carcinomatosis de intestino delgado. Es decir, si yo veo que voy a tener que quitar un trozo de intestino delgado pequeño o intestino grueso pequeño, pues es aceptable. Pero si me voy a quedar con un intestino de menos de 1,5 metros, eso va a dar una calidad de vida al paciente muy mala. Posiblemente con una ileostomía, con una desnutrición, que no compensa, lo que hablábamos antes. Afectación de estómago, duodeno, cabeza, el páncreas, es decir, que haya muchas estructuras que no vaya a poder dejar limpias al final. Y lo mismo, la afectación del tronco celíaco, de todos los vasos. Es decir, si yo me pongo a limpiar todos los vasitos, es probable que pueda dañar alguno de esos vasos. Y si daño alguno de estos vasos, hay muchos órganos que se van a ver afectados. Es decir, no compensa el riesgo. Que haya múltiples metástasis a nivel pulmonar, pues también no es fuerte. Y múltiples metástasis a nivel hepático. Una cosa es que yo tenga una metástasis en la superficie del hígado, que eso el cirujano cuando entra, como dice, la puede limpiar. Pero si esas metástasis están dentro del hígado, no en la superficie, va a tener que ir haciendo cachitos y tampoco vamos a estar seguros de que las limpie del todo. ¿Vale? Pues en esos casos también se propone quimio de entrada. Metástasis ganglionares linfáticos no resecables. Cuando decimos esto, que nos referimos habitualmente a afectación de ganglios por encima del diafragma. ¿Vale? Que eso también es un estado 4. Y afectación cerebral. El cáncer de ovario es muy raro que dé afectación cerebral. No es imposible, pero es extremadamente raro. Yo que yo recuerde, solo me acuerdo de los años que me llevo dedicando exclusivamente a tumores ginecológicos, 3 casos con afectación cerebral a consecuencia de un cáncer de ovario. No es imposible, pero es rara. Pero si el paciente te dice que tiene sintomatología neurológica, se va a la resonancia volando, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que de entrada es muy raro. Luego, esto que son, bueno, estudios, y el Caraco, son estudios que cambiaron un poco todo lo que es el procedimiento de la cirugía. Antes siempre era para estetificar bien un ovario, es quito ovarios, quito útero, quito ganglios, quito linfa pélvica, paraórtica, quito los mesos, es decir, todo lo que envuelve al peritoneo, peritonectomías, es decir, cirugías muy estrechas, ¿vale? Cuando hay estadios 3 y 4, bueno, 2B, que incluye el Lyon, que no le ves en las pruebas afectación ganglionar macroscópica, es decir, que no ves ni el PET que te capte, ni el TAC que tenga, o la resonancia que tenga ganglios aumentados de tamaño definidos como ganglios de más de 15 milímetros de tamaño, ¿vale? En TAC o en resonancia, realmente no ha demostrado ni aumentar ni supervivencia libre de progresión ni supervivencia global la linfadenectomía. Es decir, que nos podemos ahorrar esa morbimortalidad, ¿vale? En estadios avanzados. En estadios iniciales sí que se plantea hacer igualmente, pero en estadios avanzados, aunque se descubrió en el Lyon que había podido hacer afectación microscópica hasta cerca de un 50%, 57% de los pacientes, se vio que esta enfermedad microscópica que podía haber no cambiaba el pronóstico, no aumentaba ni la supervivencia libre de progresión ni la supervivencia global. En cambio, se aumentaba la morbimortalidad de los pacientes, porque una linfa paraórtica sí que puede dar complicaciones. Algo que no se habla mucho, por desgracia, en las linfedectomías del cáncer de ovario es que también hay riesgo de linfedema en extremidades inferiores. Siempre se habla del linfedema de la mama. Sí, pero hay algunos... Y hay algunas pacientes que... Yo tengo alguna paciente que me da un montón de pena cuando entra por la consulta porque le ves que es una gente que tú ves que esas piernas no son de ella y no son efectos secundarios que vayas a ver a corto plazo, sino que suelen ser a más largo plazo. Yo creo que solamente era en el brazo. No. Tanto afecta también a cáncer de ovario, a cáncer de cervix y a cáncer de endometrio, porque son cirugías que también pueden llevar asociadas a linfadenectomía, ¿vale? O la radioterapia también, porque afecta también a los vasos. Es decir, pacientes con tumores de origen ginecológico pueden también tener linfedema en extremidades inferiores, ¿vale? Y es que tengo una familiar con neo de ovario que, bueno, que recibió la neoadjuvancia y tal, y cuando entré en quirófano le pusieron unas medias
súper compresiva. Sí, sí, no, supongo que era para reducir el riesgo del linfedema. Y también no solo para eso, el linfedema es más a largo plazo, no es en el inmediato. Eso es también porque, si no, por la postura en la que está en quirófano, si no las pones con unas medidas de compresión, acaba acumulando volumen ahí, acaba reteniéndote volumen en medio de la cirugía. No, y luego se iría para casa con sus medias compresivas, las tendría un mes, más la faja, más todo, sí, todo el kit. Con todo el kit completo. Pero esto es algo que vemos más a largo plazo. Okay. No suele ser tan inmediato. Yo los casos que tengo en la cabeza son gente que le ha aparecido bastantes años después. Pero bueno, es algo que tienes que saber, tienes que también no asustarte cuando eso pasa. Es decir, saber que eso puede pasar y decirle, vale, por desgracia esto te ha pasado, tal, pero vemos como medias compresivas, el drenaje linfático que se puede plantear si el paciente no tiene enfermedad activa en ese momento, es decir, que hay cosas que se pueden hacer. Las botitas estas de compresión neumática también, que es una opción un poco para aliviar la presión que pueda tener, depende también el grado del linfedema del que estemos hablando. Vale. Pero bueno, es algo que tiene que saber. El mensaje de esto es, tanto uno como otro te han dicho que si no hay afectación macroscópica en estadios avanzados, te puedes ahorrar la linfa paraórtica con todo lo que ello supone de riesgo de morbimortalidad. Es decir, que no tenemos a veces que ser tan extensos en las cirugías porque no impacta ni en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global. Entonces, si aumento de morbimortalidad y no tengo... Otra cosa es que digas tú, a lo mejor el TAC no me ve cambios aumentados de tamaño, pero tengo un PET que me lo ve. Si el PET me lo ve, ahí ya te digo que yo voy a ser la primera que le voy a decir al cirujano, dame esto rápido. Pero es verdad que en el Lion se vio que hasta un 57 o 57% de los pacientes tenían afectación microscópica ganglionar y que eso no tenía impacto en su supervivencia, ¿vale? Pero otra cosa es que con el PET ya estés viendo algo que suele tener más de 5 milímetros, eso ya no es microscópico de todo, ¿vale? Entonces ahí ya los oncólogos vamos a meter un poquito de presión. ¿Vale? Lo que os decía, no afecta la supervivencia libre de progresión en supervivencia global y da más complicaciones postoperatorias, es decir, si es estrictamente necesario, nada. Luego están las cirugías secundarias, es decir, cuando un paciente recae, ¿cuándo puedo hacer una fotorreducción secundaria? ¿Cuándo puedo volverme a plantear operar a la paciente? Sé que al menos tiene que ser una paciente platino sensible, tiene que haber pasado más de 6 meses desde la última... desde el último platino, e idealmente las que mejor pronóstico tienen son aquellas que han pasado más de 12 meses, ¿vale? Pero con más de 6 meses se puede dar. Que no tengan más de medio litro de líquido ascítico y que el cirujano de entrada piense que puede quitar toda la enfermedad. Es decir, si yo solo tengo una recaída en el peritoneal, si cumple esos criterios, el cirujano se va a plantear poderme operar otra vez. Si yo tengo enfermedad fuera de la cavidad abdominal, que tengo afectación ganglionar supradiafragmática, ahí sabemos que no compensa. Un poco por lo que os dije antes. ¿Por qué? Porque no voy a poder dejar la paciente a cero y lo que me tarda en recuperarse en esta segunda cirugía, la enfermedad que yo sé que no he podido sacar, puede estar progresando. Y a lo mejor me encuentro que cuando la evalúo para empezar el tratamiento está casi como cuando recae. Entonces, tengo que ver la agresividad con la que actúo si compensa en cada circunstancia. ¿Vale? Tengo que medir lo que hago muy bien para dar un resultado positivo a la paciente que pueda aumentar su supervivencia, pero sin un detrimento significativo en su calidad de vida también. ¿Vale? Por una cirugía no os voy a decir nada que no hayáis visto. ¿Vale? Y luego el HIPEC, que esto es un tema muy controvertido. ¿Vale? HIPEC sí, HIPEC no sabemos. Básicamente, las cirugías de intervalo en pacientes que han llevado quimioterapia neoadyuvante es que tenemos estudios que han sido positivos y otros que han sido negativos. El estudio de Vandriel, que es el más representativo de todo esto, que es porque es el único que ha sido positivo hasta ahora, es un estudio muy controvertido. ¿Vale? Es un estudio que se hizo solamente en Holanda, pero en grandes centros y en centros chiquititos, que con menos experiencia quirúrgica, lo que os decía antes. Y el estudio se hizo positivo en los centros pequeños. ¿Por qué? Porque lo que no se llevaba el cirujano actuaba la quimio intraperitoneal, ¿vale? Entonces hay un pequeño sesgo. Aparte de una cosa que es también muy controvertida, es decir, un estudio que supone un aumento de supervivencia libre de progresión de 3,5 meses se transforma en una supervivencia global de más de un año. Ahí no, los números no cuadran. Es decir, no digo que no pueda ser una opción,
porque hay estudios positivos, pero eso se tendrá que hacer en un contexto de estudios randomizados prospectivos bien hechos, ¿vale? Cosa que los que tenemos hasta ahora no tienen toda la afinidad que nos gustaría. Luego este es el último que se ha presentado, que es en citoreducción secundaria, que es el CHIPOR, que es un estudio también que consiste en quimioterapia en HIPEC después de que el paciente haya respondido a tratamiento. Es decir, un paciente que recae, se le da quimio, paciente que consigue respuesta y se ve que puede ser resecable, se somete a quimio, HIPEC o no HIPEC, o solamente a cirugía. ¿Qué problema hay en este estudio? Es un estudio positivo para su objetivo principal, ¿vale? Que sí que aumenta su supervivencia global, y eso se ha visto, pero es un estudio que yo le veo un problema. Este estudio, cuando se diseñó, ya había tratamientos estándar de mantenimiento aprobados para pacientes en recaída, tantos fuera el bevacizumab o ya fuera los IPAR. Un porcentaje muy bajo de esas pacientes llevó lo que a día de hoy ya consideramos estándar y que en aquel momento ya era estándar. Con lo cual es una situación... No es una situación óptima, es decir, no es un estudio puro en el que veamos qué aporta realmente la cirugía. Ahí tenemos, porque no le estamos dando a la paciente lo que ya se considera estándar de terapia de mantenimiento. Entonces, si yo no le estoy dando lo mejor que tengo a día de hoy y si me quedo solo con la cirugía, no le estoy dando todo. Conclusión, tampoco, aunque el estudio es positivo, y hay que decirlo que es un estudio positivo y ha mostrado beneficio en supervivencia libre de progresión, en supervivencia libre de progresión, en supervivencia global, que es su objetivo principal, y también del tiempo al siguiente tratamiento. Pero probablemente sus resultados hubieran sido, quizás no hubieran sido estadísticamente significativos si se hubiera aplicado el tratamiento de mantenimiento que deberían haber recibido estas pacientes en su totalidad. Luego la toxicidad del HIPEC no se habla, pero puede ser muy importante. Hay gente que se queda con unas adherencias y con unas bridas después de este tipo de quimioterapia intraperitoneal, porque al final es quimioterapia que tú metes en el abdomen a 42-43 grados. Eso inflama mucho el tejido, mata tumor, pero también las adherencias que provoca entre asas puede ser un problema a largo plazo. Entonces, eso también hay que informar al paciente. Yo he tenido algún paciente que no se opera en nuestro centro, porque nosotros no hacemos HIPEC, pero que en otros centros sí que lo han hecho, que ha tenido complicaciones posoperatorias de perforación post-HIPEC, que dices tú, ¿ha sido porque el tejido quedó muy débil? ¿Ha sido porque se hizo una pequeña grado? ¿Ha sido por la quimioterapia? No sabemos, nunca lo vamos a saber, pero todo eso también se lo tienes que contar al paciente y las complicaciones posteriores que puede haber. Pero bueno, esto a nivel asistencial, en guías y tal, no está. Mira, en las guías a día de hoy solamente te dice, las guías internacionales, dada la controversia que existe con la quimioterapia y el HIPEC, no se considera el estándar de tratamiento en primera línea. En primera línea no se considera. Pero dicen, no hay datos suficientes para el HIPEC en cáncer de ovario recurrente, no hay datos suficientes. Lo único que tengo en la segunda línea es el CHIPOR, pero ya os digo que no cumplía luego los estándares. No hay datos para usarlo en cirugía primaria. Hay un estudio ahora mismo que está en fase de reclutamiento. Cuando salgan esos datos, pues a lo mejor lo que os estoy diciendo ahora me lo tengo que comer con patatas y deciros, mira, pues me equivoqué. Pero hasta que haya datos, por ahora yo no puedo aprobar el uso de HIPEC fuera de un contexto, como os decía, de investigación, de ensayos aleatorizados. Y los datos que hay de cirugía de intervalo, como os comentaba antes, pueden dar lugar a controversia, pero es que los datos no son concluyentes. Y yo no digo que no pueda ser una opción, pero se necesitan estudios que estén mejor diseñados, ¿vale? No puedo ser categórica a la hora de decir, de denostarla, porque no puedo, básicamente, porque hay estudios que son positivos también, pero es que hay estudios que son negativos también. Entonces te quedas así como un poco en tierra de nadie. Tenemos que diseñar mejor los ensayos, está claro. Vale. Actualización de primera línea. Estadios localizados, es decir, estadios 1 y 2, dependiendo del tipo de tumor que sea, de alto grado, de bajo grado, endometrioide, célula clara, seroso, van a recibir un tipo de tratamiento u otro, ¿vale? El seroso alto grado, incluso en el estadio 1A, que es lo menos que se puede coger, se va a llevar 6 ciclos de quimio. ¿Por qué? Porque sabemos que un tumor seroso alto grado, incluso en estadios iniciales, si no se trata adecuadamente, tiene una probabilidad de recaer alta. En cambio, tú haces una cirugía buena y le tratas con la quimio adecuada y probablemente tiene un riesgo a 5 años de recaída menos del 10%. O, como yo me gusta leerlo, un 90% de no recaer. ¿Vale? Entonces,
pero tienes que hacerlo bien. Y la oportunidad la tienes una vez. Y cuando a mí las pacientes en estado inicial me empiezan a negociar la quimio, yo les enseño las tablas y digo yo, vamos a hacer lo que tú quieras porque el paciente decide. Pero yo te tengo que decir los datos para que tú, cuando tomes una decisión, sepas lo que estás haciendo. O sea, básicamente por los estados iniciales la probabilidad de curación está ahí. ¿Vale? Cuando hablas del platino, en principio entiendo que te refieres a cis-platino si la paciente tiene... Carbo. Es carbotaxol. Sí, es carbotaxol. Perdona, El CIS, mira, el CIS es más para, y ha demostrado mayor beneficio que el carbo en cervix, ¿vale? En cervix, cuando haces concomitancia con radio, siempre es CIS, y si no lo has usado previamente para enfermedad localizada, es decir, que por desgracia una paciente debute con una enfermedad metastásica de un cáncer de cervix, ahí sí que usas CIS, porque hay estudios que comparan CIS y carbo en un paciente que sea CIS, y sabes que los resultados son mejores con CIS que con carbo. Entonces, ahí sí, si no, el CIS es mucho más tóxico. Sí, mucho más. Entonces, Sí, no, que es carbotaxol, sí, estoy... es la hora. Ya lo sé, que esta hora es un poco complicada, soy consciente. Pero lo estás haciendo súper bien. Intentemos ahí. Yo lo intento. Y entonces, pues os digo que, por ejemplo, otros tipos de histología, por ejemplo, los serosos de bajo grado, estadios 1A, eso es cirugía y no necesita quimio. No le ponemos nada. En los de bajo grado endometrioides también no le ponemos quimio. Y también en los mucinosos tipo expansivo, que luego el mucinoso puede ser expansivo e infiltrativo. Y por eso, de un buen patólogo, por si no te dice esa información, es probable que el oncólogo meta la pata, saber el tipo de tratamiento. Pero si es expansivo 1A, 1B, también cirugía y seguimiento, no necesita más. Cuando ya empezamos a avanzar ahí, ya empezamos a meter quimio, que si 3 ciclos, que si 6 ciclos, es decir, tú puedes recortar un poco en histologías no solo a alto grado, después hay discutido si se pueden meter 6, si pueden ser 3, pero en esos de alto grado vas a ver al oncólogo muy pesado que sean 6. ¿Vale? Y los estadios también, que son... Uy, vale, perdón. Avanzados, mantenimiento. Os digo, actualmente HRD positivo, tienes las opciones de olaparib más beva o ruca o nira, ¿vale? Son las opciones que tienes. En HRD negativo, nira y ruca, son las opciones que tienes, o beva, ¿vale? También. Eso es la versión resumida, ¿vale? Esta es la evolución de la aparición de los IPAR a lo largo de la historia, es decir, desde 2012 hasta ahora hay una revolución con la aparición de todos los IPAR, es decir, son 12 años en los que todo esto ha cambiado y hemos cambiado la historia natural de la enfermedad. Las pacientes tienen muchas más opciones de las que tenían antes, pero vemos el estudio. Es verdad que los estudios, esto es un dato importante, que los resultados del estudio PRIMA, que son los de niraparib de mantenimiento, ha conseguido su objetivo principal, que es aumentar la supervivencia libre de progresión. La pena es que no ha conseguido aumentar la supervivencia global. ¿Por qué puede ser? Puede ser porque haya nuevas líneas de tratamiento que están apareciendo, pacientes que estuvieron en la rama de placebo que luego van a recibir el niraparib. Es decir, si lo pensáis, el PAOLA tampoco consiguió aumentar supervivencia global. Entonces, ninguno de ellos a día de hoy lo ha conseguido. ¿Qué pasa? Que a todos nos hubiera gustado ver resultados de mejoría de supervivencia global, pero ninguno a día de hoy ha conseguido hacerlo. Pero bueno, estos son los resultados que se han publicado este año. Pues os digo, resultados positivos en supervivencia libre de progresión, tanto HRD como la población general, negativos en supervivencia global. ¿El objetivo principal era PCS o era OBS? Con lo cual es un estudio positivo. Es un estudio positivo, tanto PAOLA como PRIMA son estudios positivos para su objetivo principal. Objetivo secundario, que a todos nos hubiera encantado ver, es que la supervivencia. La supervivencia global es muy difícil. Lo que pasa es que las agencias americanas ahora mismo están metiendo mucha presión a las farmas para que, si no se consigue beneficio en supervivencia global, no te apruebe el fármaco. Están metiendo mucha caña con todo esto. Entonces, es un motivo de presión. De hecho, hubo mucha retirada de aprobaciones en los últimos años a consecuencia de esa falta de beneficio en supervivencia global. Luego, conclusiones del PRIMA, no me voy a extender porque ya me están mirando mal. No te preocupes. Yo es que me tengo que ir en autobús. Lo siento, si tenéis que ir, de verdad, lo siento por entretenerme. Pero no se va a ir al autobús. La incorporación. No se va a ir al autobús y nosotros, ¿no? Ya, pero somos muchas. Luego os digo, el IPAR más beba, hay ensayos ahora mismo con niraparib que quieren ver
Sí, incorporando el bevacizumab a niraparib también conseguimos un igual beneficio que con el olaparib y el beva, ¿vale? Son estudios que están en marcha y están en fase de reclutamiento, ¿vale? Y la inmunoterapia, os hago simplemente un highlight muy simple. Por ahora en cáncer de ovario no ha conseguido nada. Bueno, pero esto es un adelanto. La última vez que yo vine a una conferencia de ovario, me fui llorando. Pues mira, simplemente te voy a poner esta. Inmuno también, en siguientes líneas tampoco hay nada, pero esto están llegando muchísimos ADCs que son anticuerpos que llevan cargada quimio, ¿vale? Que lo que va es, tengo un taxista de lujo que me lleva el fármaco a donde yo quiero. Internalizan ahí y luego ahí sueltan la quimio. Es decir, que es la revolución que está llegando a toda la oncología. Y en el cáncer de ovario ya no es que sea solamente algo prometedor, es que es una realidad que probablemente a partir de enero y febrero las pacientes con cáncer de ovario tengan disponible, que es el mirvetuximab solantansin, ¿vale? Que en Estados Unidos ya está aprobado. En Europa esperamos ya que es un problema de determinación del receptor de folato alfa, porque se ha demostrado que solamente en aquellos pacientes que tienen un receptor de folato alfa elevado funciona. Pero fijaos lo que os decía antes, que el receptor de folato está presente en entre un 60 y un 90% de las pacientes, y un 30% lo tienen elevado. Es decir, que hay un 30% de pacientes con cáncer de ovario que se puedan beneficiar de este tipo de tratamiento. Yo no volví a entrar en ninguna conferencia más, porque es que me fui llorando. Pues nada, a lo mejor el año que viene vienes y te lo cuento más y habrá más cosas. No, yo vengo todos los años. Sí, lo sé, lo sé. Y lo decía, el MIRVE, esto está funcionando fenomenal, y el trastuzumab de Lustecan que iba contra el ER2, mirad qué tasas de respuesta tiene, un 45%. ¿Y cuántas líneas llevaban de tratamiento de media estas pacientes? Pues mira, aquí no lo tengo puesto, pero eran más o menos como 6 o 7 líneas de tratamiento de media. Es decir, pacientes politratadas, yo lo he usado ya en pacientes con 8 y 9 líneas y me han respondido. Fíjate. Entonces, hay resultados que son estupendos y vienen una de cosas que tengo aquí para contaros para otra hora. No, lo siento que nos tengamos que ir. Oye, me ha gustado muchísimo. Gracias. Voy a hacer cosas. Así No, es que que no con tarde, eso. siempre tarde, porque nosotros salimos tarde, entonces Lo siento, una pregunta.